¿Qué pasaría si la prisión más infame de la historia estadounidense no fuera solo un lugar para criminales, sino el epicentro de algo mucho más oscuro? Durante décadas, Alcatraz ha sido pintado como una fortaleza de justicia, una roca que se eleva desde las frías aguas de la bahía de San Francisco para retener a los hombres más peligrosos que la nación no podía permitirse perder, pero bajo sus muros desmoronados y celdas vacías yace una historia que nadie debía conocer. Susurros de túneles secretos, cámaras ocultas y operaciones clasificadas han surgido, detalles enterrados tan profundamente que nunca debían ser desenterrados. Y cuando el FBI tropezó con un pasaje oculto bajo la isla, su sorpresa no fue solo por lo que encontraron, sino por lo que significaba, porque esto no era obra de reclusos desesperados, esto fue algo planeado, reforzado, oculto con propósito. Y si se revela la verdad detrás de las sombras subterráneas de Alcatraz, podría reescribir todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la roca. Únete a nosotros mientras investigamos el escalofriante descubrimiento que dejó pálidos a los agentes federales y desvelamos la posibilidad de que Alcatraz nunca fue solo una prisión. Podría haber sido algo mucho más secreto y mucho más peligroso. Los vientos alrededor de la bahía de San Francisco nunca descansan. Frías, cortantes e impredecibles, barren el agua y sacuden las vallas de acero que rodean la rocosa isla de Alcatraz. Los turistas recorren los viejos pasillos todos los días, tomando fotografías de la pintura descascarada y las barras oxidadas, guiados por los ecos fantasmales de los prisioneros que hace tiempo se fueron. En la superficie, Alcatraz se ha convertido en poco más que un museo, una reliquia de la historia carcelaria de Estados Unidos, pero detrás de las puertas cerradas y las áreas restringidas, la historia está lejos de terminar. Comenzó cuando se trajo a un equipo de construcción para expandir el centro de visitantes, un proyecto rutinario destinado a mejorar las instalaciones turísticas. Mientras trabajaban en una de las salas de mantenimiento en desuso, algo llamó su atención. Una pared, envejecida pero extrañamente inconsistente con el resto de la estructura, mostraba signos de haber sido construida apresuradamente. Los ladrillos eran desiguales, su mortero ligeramente diferente en color y textura, como si se hubiera añadido mucho después de la construcción original. La curiosidad se convirtió en inquietud cuando uno de los trabajadores golpeó la pared y escuchó un eco hueco. Después de horas de cincelar con cuidado, abrieron un estrecho hueco. El polvo salió como una nube de historia olvidada, y detrás de él una oscuridad que ninguna linterna podía penetrar fácilmente. Al principio, asumieron que no era más que un conducto de servicios abandonado, pero cuanto más miraban, más claro se volvía que esto no era un accidente. Soportes de acero reforzado alineaban el pasaje. Sus ángulos eran demasiado agudos, su mampostería demasiado deliberada. Esto no era un túnel de mantenimiento al azar. Fue diseñado, planificado y ocultado. Cuando las autoridades federales fueron alertadas, el FBI rápidamente tomó control del sitio. El acceso fue cortado al público, y el alegre murmullo de los turistas arriba continuó, sin saber que bajo sus pies, los agentes estaban entrando en algo que nunca debería haber existido. El túnel desafiaba la historia oficial de Alcatraz. Según los registros del gobierno, nunca se había construido tal pasaje. Los planos estaban en silencio, los archivos vacíos. Ni siquiera los planos arquitectónicos más detallados de la prisión lo mencionaban, y sin embargo, ahí estaba, un pozo que descendía más profundamente en el lecho rocoso de la isla, como si alguien hubiera querido ocultarlo no solo de los prisioneros, sino de la propia prisión. Lo primero que sorprendió a los agentes fue su absoluta discreción. A diferencia de los toscos túneles de escape vistos en otras prisiones, este tenía la precisión de la ingeniería militar. Capas de piedra y tierra habían sido cuidadosamente compactadas alrededor de las paredes, disimulando vibraciones y sonidos. Giros pronunciados creaban puntos ciegos naturales, manteniendo el túnel invisible de cualquier intrusión accidental desde arriba. Y lo más inquietante de todo, no había señales de ventilación. Quienquiera que haya diseñado este lugar no había estado cavando para respirar aire fresco. Habían estado construyendo algo destinado a permanecer sellado. Cuanto más profundo iban, más inquietante se volvía el diseño. El túnel se torcía en ángulos que no coincidían con ningún diseño de prisión conocido. Descendía en espiral, ramificándose en pequeños nichos que terminaban en un silencio absoluto. El aire se volvía más denso, viciado por décadas de abandono. Cada paso resonaba demasiado fuerte, rebotando contra paredes que se sentían más cercanas de lo que deberían haber estado. Al final del túnel, el equipo del FBI encontró algo.
Eso los detuvo en seco, una puerta de hierro sellada, incrustada en la piedra. Su superficie estaba corroída por el óxido, pero la estructura en sí permanecía intacta. Las bisagras no eran ordinarias, eran de grado industrial, reforzadas como si la puerta hubiera sido construida para resistir la fuerza bruta desde ambos lados. Durante un largo momento, nadie habló. El silencio era demasiado pesado, demasiado deliberado. Detrás de esa puerta yacía algo que había estado oculto durante casi un siglo. Los expertos pronto confirmaron que los materiales utilizados en el túnel no databan de la década de 1930, cuando Alcatraz fue convertido en una prisión federal, sino de antes. Algunos soportes de acero llevaban números de serie de la década de 1920, anteriores a los años más infames de la prisión. Esta revelación sacudió a los investigadores hasta la médula. El túnel había sido construido antes de que Alcatraz se convirtiera en la fortaleza para criminales, lo que planteaba una pregunta escalofriante. Si no fue construido para prisioneros, ¿entonces para quién fue construido? Añadiendo al misterio estaba la ausencia de cualquier registro de su existencia en intentos de escape. La fuga de 1962 de Frank Morris y los hermanos Anglin, la fuga más famosa en la historia de Estados Unidos, nunca hizo referencia a algo como esto. No había rumores de los presos, ni notas garabateadas, ni leyendas susurradas que apuntaran a tal pasaje. Era como si el túnel hubiera sido ocultado tan eficazmente que ni siquiera los hombres más desesperados en la roca lo habían descubierto. Las implicaciones eran aterradoras. ¿Era este túnel el remanente de un proyecto secreto del gobierno, un experimento de la era de la Guerra Fría enterrado bajo una de las prisiones más infames del país? ¿O algo más antiguo, algo oculto mucho antes de que la roca se convirtiera en un lugar de barras de acero y celdas solitarias? El agente del FBI que estaba frente a esa puerta se puso pálido, no solo por lo que encontraron, sino por lo que significaba. Alguien con poder, recursos y propósito había hecho grandes esfuerzos para ocultar un pasaje que nadie debía encontrar. Y ahora, después de décadas de silencio, el sello fue roto. La puerta de hierro se alzaba como una cicatriz en la pared de piedra, una reliquia silenciosa de algo destinado a ser olvidado. Sus bisagras estaban fusionadas con óxido, su superficie picada y manchada, pero no había duda de su propósito. Esto no era una escotilla de mantenimiento ni una salida de drenaje. Era una barrera diseñada para mantener algo dentro o mantener a todos los demás fuera. Romperla no fue fácil. El equipo táctico del FBI tuvo que traer sopletes y taladros industriales, sus chispas iluminando brevemente la oscuridad asfixiante. Durante horas, el sonido del metal rechinando resonó en la cámara, rebotando a lo largo del túnel como una señal de advertencia. Finalmente, con un último chirrido de hierro desgarrado, la puerta se abrió y salió un aire viciado, una ráfaga sofocante que olía a óxido, polvo y algo más antiguo. Los agentes entraron, sus linternas cortando el vacío. Lo que encontraron hizo que incluso los investigadores más experimentados se sintieran incómodos. La cámara no era grande, pero cada centímetro había sido diseñado con intención. Contra las paredes había cajas apiladas ordenadamente, su madera podrida, pero aún intacta. Dentro, documentos amarillentos se desmoronaban al tacto, llenos de tinta desvanecida y bordes manchados de agua. Los contenidos no eran registros ordinarios de prisión, eran notas codificadas, mapas extraños y memorandos sellados con símbolos que no pertenecían a ninguna autoridad penitenciaria conocida. En una esquina de la habitación se encontraba un sistema de radio primitivo, sus perillas cubiertas de polvo, sus cables extendiéndose por el suelo como venas. El equipo parecía antiguo, datando de la década de 1950, tal vez antes. Cerca, esparcidos sobre una mesa improvisada, había gráficos dibujados a mano de la bahía de San Francisco, mapas que destacaban corrientes, mareas y rutas de navegación naval con una precisión inquietante. No eran garabatos de escape, eran documentos de inteligencia. Pero la vista más escalofriante no eran los mapas ni los papeles, eran los 3 catres colocados ordenadamente contra la pared del fondo. Sus armazones eran simples, sus colchones podridos, pero su disposición contaba una historia de intención. Esta habitación no había sido un escondite, había sido un espacio habitable. Alguien se había quedado aquí, no por horas, no por días, sino el tiempo suficiente para necesitar un hogar debajo de la prisión. Y luego estaban los relojes, 2 relojes circulares maltrechos, con las caras agrietadas, pero aún legibles, colgaban sobre los catres.
Ambos estaban congelados exactamente a las 2:17 de la madrugada. Sus manecillas habían dejado de moverse hace décadas, pero la hora idéntica en ambos dispositivos era imposible de ignorar. ¿Coincidencia o un marcador de algún evento que había ocurrido en ese momento exacto? El aire se volvió más denso mientras el FBI revisaba la cámara. Cada objeto parecía colocado con intención, como un rompecabezas diseñado para burlarse de ellos. El silencio era insoportable, roto solo por el leve arrastrar de botas contra el polvo. Un agente, hablando más tarde en un memorando filtrado, describió la habitación con palabras que enviaron un escalofrío a los foros de conspiración en todo el mundo. No se sentía como un escondite, se sentía como un puesto de mando abandonado apresuradamente, pero esperando que alguien regresara. La presencia de herramientas de encriptación de grado CIA obsoletas confirmó esa sospecha. Estos no eran dispositivos rudimentarios. Eran el tipo de tecnología utilizada en operaciones de la Guerra Fría, herramientas construidas para enviar y recibir mensajes altamente clasificados. El mero hecho de que estuvieran aquí, ocultas bajo la prisión más notoria de América, no tenía sentido. Alcatraz era conocido por albergar gánsteres y ladrones de bancos, no espías. El FBI trajo discretamente a especialistas forenses, se tomaron muestras de aire y material, se catalogaron y se enviaron a laboratorios seguros. Algunos objetos fueron fechados en 1959, otros incluso más antiguos. Esto no era un solo momento congelado en el tiempo, era evidencia de un uso prolongado, una cámara que había tenido décadas de propósito. El descubrimiento de los dispositivos de encriptación obligó al FBI a considerar una nueva teoría inquietante. El túnel y su cámara no estaban destinados a escapar. Pueden haber sido diseñados para traer cosas adentro. Archivos de inteligencia, armas, tal vez incluso personas. Alcatraz no era solo una prisión, podría haber sido un nodo en una red oculta de espionaje. ¿Estaba involucrado el gobierno federal? ¿O había otro grupo, extranjero o nacional, utilizado la isla para sus propios propósitos secretos? Esa pregunta se volvió más aguda cuando los agentes notaron algo extraño en el suelo cerca de las literas. Tallados débilmente en la piedra, apenas visibles bajo décadas de polvo, había símbolos, círculos, flechas y marcas extrañas que no coincidían con ningún grabado conocido de los prisioneros. Algunos de ellos se asemejaban a puntos de navegación. Otros parecían señales codificadas, fuera lo que fuera que significaran. Una cosa estaba clara, esto no era un grafiti al azar. Aumentando la tensión, estaban las historias de antiguos guardias, que de repente adquirían un nuevo significado. Entrevistas con hombres que habían trabajado en Alcatraz en la década de 1950 revelaron que a menudo se habían reportado ruidos extraños debajo de ciertos bloques de celdas. En ese momento, los supervisores los descartaron como tuberías viejas o piedras que se movían. Pero ahora, con el descubrimiento de una cámara oculta directamente debajo de esos mismos bloques, la posibilidad de que esos guardias hubieran escuchado actividad encubierta no podía ser ignorada. Y luego vino el descubrimiento más inquietante de todos. En una pequeña caja de metal escondida debajo de las literas, los agentes encontraron fotografías, imágenes en blanco y negro, granuladas y dañadas por el agua, pero aún descifrables. Mostraban a hombres con trajes, algunos con uniformes militares, de pie dentro de lo que parecía ser la misma cámara en la que los agentes estaban. Una de las fotografías tenía una fecha escrita a mano, 14 de octubre de 1962. Esa fecha no era una coincidencia, era el mismo día en que comenzó la crisis de los misiles en Cuba. De repente, la cámara no solo era sospechosa, era parte de una línea de tiempo, un momento en que el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. Y aquí, debajo de Alcatraz, alguien había estado operando, grabando y posiblemente planeando. El FBI se puso pálido porque se dieron cuenta de algo escalofriante. La isla prisión, que se pensaba que era una fortaleza de justicia, podría haber estado ocultando operaciones vinculadas a uno de los enfrentamientos geopolíticos más peligrosos de la historia. Pero si eso era cierto, ¿por qué nadie había hablado de ello? ¿Por qué el túnel había permanecido sellado y olvidado? Y lo más importante, ¿qué más estaba oculto en las profundidades de los cimientos de Alcatraz? Las respuestas, si existían, no solo reconfigurarían la historia de una prisión, expondrían un capítulo oculto de la Guerra Fría en sí misma.
Para la mayoría de los estadounidenses, Alcatraz se recuerda como una fortaleza de castigo, el lugar donde se encerraba a los criminales más peligrosos del país. Al Capone, Machine Gun Kelly, Alvin Karpis. La reputación de La Roca se construyó al albergar a hombres demasiado violentos o astutos para cualquier otra prisión. Pero, ¿y si esa reputación fuera solo una historia de portada? ¿Qué pasaría si debajo de las barras de hierro y las torres de vigilancia hubiera algo mucho más secreto? ¿Algo secreto estaba ocurriendo? Esa pregunta ganó fuerza en 1978, cuando una serie de documentos gubernamentales fueron desclasificados. Enterrado entre ellos, había una referencia a un programa con un título escalofriante: Proyecto Sombra del Guardián. En ese momento se desestimó como una iniciativa oscura del Departamento de Justicia, pero tras el descubrimiento del túnel por parte del FBI, los investigadores comenzaron a revisar los archivos nuevamente, y lo que encontraron fue alarmante. Según fragmentos de los documentos, Warden's Shadow no se trataba de la gestión de prisiones. Se trataba de disuasión psicológica. El proyecto supuestamente estudiaba los efectos del aislamiento extremo, la privación sensorial y la vigilancia constante en individuos de alto riesgo. El propósito declarado era desarrollar métodos de control, pero los rumores sugieren algo más oscuro: que los prisioneros estaban siendo utilizados como sujetos de prueba involuntarios en experimentos de la era de la Guerra Fría. Y Alcatraz, aislada en su isla rocosa y sellada del continente, era el laboratorio perfecto. El descubrimiento del FBI de una cámara de túnel equipada con radios, herramientas de encriptación y mapas codificados de repente tuvo sentido cuando se vio a través del lente de la sombra del alcaide. Si el proyecto era real, y los documentos sugieren que lo era, entonces la habitación oculta pudo haber sido uno de sus centros de operación. No solo para observar a los prisioneros, sino para realizar comunicaciones clandestinas y recopilar inteligencia. El alcance del proyecto planteaba posibilidades inquietantes. Algunos de los prisioneros alojados en Alcatraz se creía que tenían conexiones con el crimen organizado, cárteles e incluso operaciones de contrabando extranjero. ¿Era posible que el gobierno utilizara estas conexiones para sondear redes más grandes? ¿Fueron los reclusos manipulados, quebrados psicológicamente y luego explotados como activos? Un memorando filtrado del FBI de 1983 insinuaba precisamente esa posibilidad. Describía Alcatraz no solo como una prisión, sino como un nodo de contención en un marco más amplio de seguridad nacional. El lenguaje del memo era vago, pero sugería que ciertos prisioneros se mantenían bajo influencia controlada para obtener ventaja estratégica. Esas palabras, nunca completamente explicadas, han alimentado la especulación de que el alcaide Shadow fue más allá de las pruebas. Se trataba de convertir el cautiverio en un arma. Añadiendo peso a la teoría están los relatos de primera mano de guardias retirados. En entrevistas décadas después de su servicio, algunos admitieron haber escuchado ruidos inusuales debajo de ciertos bloques, zumbidos mecánicos, voces apagadas, golpeteos que no coincidían con el ritmo de las tuberías. Un guardia recordó haber sido severamente advertido por su superior: no preguntes qué hay debajo del bloque de lavandería C. En ese momento, asumió que era una broma. Ahora, con los hallazgos del FBI, la declaración se siente como una amenaza velada. Y luego están los intentos de escape, o más bien, los fracasos inexplicables de la mayoría de ellos. Los registros muestran que docenas de hombres intentaron huir de Alcatraz durante sus 29 años como prisión federal. Casi todos fracasaron, muertos por el agua o capturados. Pero, ¿qué pasaría si algunos de esos intentos no fueran solo frustrados por los guardias, sino por algo más, algo oculto debajo de la prisión, interceptando y neutralizando los intentos antes de que pudieran tener éxito? Una teoría sugiere que el alcaide sombra no solo se trataba de estudiar a los prisioneros, también se trataba de controlar la narrativa de escape. Cada intento fallido reforzaba el mito de Alcatraz como inescapable, y cada mito servía a la agenda del gobierno para hacer de la prisión no solo un lugar de castigo, sino un símbolo de desesperanza, un arma psicológica tanto como física. La cámara escalofriante debajo de la roca, con sus catres, sus mapas, sus relojes congelados, encaja perfectamente con esta teoría. No era un escondite, era un centro de mando. Quizás no estaba atendido por prisioneros, sino por operativos, hombres encargados de vigilar la prisión desde dentro. Los relojes congelados a las 2:17 de la madrugada podrían marcar el momento en que una operación terminó abruptamente, o el momento en que algo salió catastróficamente mal.
Algunos historiadores ahora señalan la fuga de 1962 de Frank Morris y los hermanos Anglin como un posible punto de inflexión. Oficialmente, el trío desapareció en las aguas de la bahía de San Francisco, para nunca ser visto de nuevo. Pero si el Al-Qaeda Shadow estaba activo en ese momento, ¿podría la fuga haber sido parte del proyecto mismo? ¿Podrían haber sido los hombres peones en un experimento más grande para probar los límites de la vigilancia, la resistencia psicológica o incluso las tácticas de inteligencia de la era de la Guerra Fría? La posibilidad es inquietante. ¿Y si la fuga de prisión más famosa en la historia de Estados Unidos no fue un acto desesperado de rebeldía, sino una prueba escenificada orquestada por fuerzas muy por encima de los guardianes de la prisión? Al conectar estos puntos, los investigadores destacan un hecho pasado por alto: el momento. A principios de la década de 1960 fue el apogeo de la paranoia de la Guerra Fría. El área de la bahía en sí misma albergaba bases navales, instalaciones militares y contratistas de defensa. La posición de Alcatraz, situada como una torre de vigilancia en la bahía, la hacía estratégicamente única. Fue la isla elegida no solo como una prisión, sino como un centro de actividad de inteligencia. Si eso es cierto, entonces el túnel no era para dejar salir a los hombres, era para dar a los operativos una forma secreta de entrar, una manera de monitorear, manipular y desaparecer sin ser nunca notados. El FBI ha permanecido hermético sobre sus hallazgos, pero una línea de su informe preliminar dice mucho. El túnel tuvo múltiples usos durante varios años, algunos de los cuales no se comprenden completamente. Es una admisión críptica, pero sugiere lo que muchos ya temen, que las cámaras ocultas de Alcatraz no fueron construidas por prisioneros o guardias. Fueron construidos por el propio gobierno, para propósitos que nadie ha revelado completamente, y si el proyecto Sombra del Guardián era real, podría significar que la prisión más notoria de América nunca fue sobre mantener a los criminales dentro. Se trataba de mantener secretos enterrados. La fuga de 1962 de Alcatraz ha sido considerada durante mucho tiempo uno de los mayores misterios en la historia criminal estadounidense. En la noche del 11 de junio, 3 hombres, Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin, desaparecieron de sus celdas, dejando atrás muñecos de papel maché para engañar a los guardias. Informes oficiales afirman que los hombres construyeron una balsa improvisada con impermeables y desaparecieron en las frías aguas de la bahía de San Francisco. Si se ahogaron o sobrevivieron, nunca se ha probado. Pero a la luz del descubrimiento del túnel por parte del FBI, la historia adquiere una dimensión completamente nueva. ¿Qué pasaría si la balsa nunca fue el plan real? La cámara oculta debajo de Alcatraz, con sus catres, radios, mapas de las corrientes de la bahía y herramientas de encriptación de nivel CIA, sugiere un nivel de sofisticación que ningún preso ordinario podría haber manejado. Si el túnel ya estaba en su lugar, oculto y reforzado desde la década de 1920, entonces Morris y los hermanos Anglin podrían no haber estado arriesgando sus vidas en las aguas abiertas en absoluto. Podrían haber tenido una ruta de escape enterrada bajo la misma roca. Un análisis de ingeniería del túnel revela que, si se sigue hasta su punto final lógico, habría emergido debajo de la línea de agua rocosa de la isla, invisible para los guardias y la guardia costera por igual. Desde allí, una salida encubierta podría haber permitido a los fugitivos deslizarse hacia la bahía, sin ser detectados o incluso llegar a una embarcación que los esperara. Comparado con la peligrosa teoría de la balsa, esta posibilidad parece mucho más calculada y mucho más plausible. La idea se fortalece cuando se considera el destino del cuarto conspirador, Allen West. West formaba parte del plan original de escape, pero nunca salió de su celda. Oficialmente, se retrasó por una rejilla de ventilación atascada y perdió su oportunidad de huir. Pero ¿qué pasaría si la verdad fuera diferente? Algunos investigadores ahora especulan que West pudo haber sido intencionalmente excluido del plan real. Su reputación entre sus compañeros de prisión era la de un fanfarrón, un hombre propenso a hablar de más. Si Morris y los Anglin sabían sobre el túnel secreto, pueden haber engañado deliberadamente a West, permitiéndole creer que la balsa era su única esperanza mientras ocultaban la verdadera ruta de escape para ellos mismos. Si eso es cierto, entonces, el fracaso de West para escapar no fue mala suerte, fue intencionado, y la evidencia no termina ahí. En 2013, surgió una carta supuestamente escrita por John Anglin y enviada a las autoridades décadas después de la fuga. En ella, Anglin escribió:
Lo logramos esa noche, pero apenas. Durante años se asumió que esta declaración se refería a su peligroso viaje a través de las aguas de la bahía. Pero visto a través del descubrimiento del túnel, el significado podría cambiar por completo. ¿Y si apenas se refería a su estrecha escapatoria a través del pasaje oculto? ¿Qué pasaría si el túnel, con sus giros claustrofóbicos y piedra desmoronada, casi los atrapara antes de que alcanzaran la libertad? Añadiendo combustible a la teoría, están los informes de actividad inexplicable la noche de la fuga. Algunos guardias admitieron más tarde haber escuchado ruidos extraños desde debajo de la prisión, sonidos que inicialmente atribuyeron a la plomería o al movimiento de piedras, pero ¿podrían esos ruidos han sido el sonido de los fugitivos forzando su camino a través del túnel, guiados por un conocimiento que ningún preso ordinario debería haber tenido? No se puede ignorar la posibilidad de ayuda interna. Durante años han circulado rumores de que un guardia pudo haber ayudado a Morris y a los Anglin a cambio de dinero. Se decía que los hombres tenían vínculos con fondos robados, ocultos antes de su encarcelamiento. Si esos fondos se ofrecieron como pago, es posible que un guardia les proporcionara información sobre el túnel o incluso acceso a la cámara misma. Esto explicaría por qué el FBI encontró catres y suministros en la habitación oculta. Puede que no haya sido un puesto de mando para operativos del gobierno, sino más bien un área de preparación para la fuga. Si un infiltrado corrupto les dio acceso, la cámara podría haber sido el punto de partida perfecto para una escapada cuidadosamente planificada. La teoría del dinero robado añade otra capa siniestra. Los rumores sugieren que Frank Morris había planeado robos antes de su arresto con grandes sumas de dinero en efectivo que nunca se recuperaron. ¿Podría esa fortuna perdida haber sido utilizada para sobornar su salida de la roca? Si es así, la fuga no fue una apuesta audaz. Fue una transacción calculada, realizada bajo la nariz de la prisión más dura de América. Y sin embargo, queda una pregunta inquietante. ¿Quién construyó el túnel en primer lugar? Si fue construido mucho antes de que Morris y los Anglin llegaran, entonces es posible que se toparan con un secreto que nunca debían encontrar. Algunos teóricos de la conspiración creen que los hombres no eran fugitivos en absoluto, sino reclutas, que pudieron haber sido contactados por agencias de inteligencia y se les dio la oportunidad de desaparecer a cambio de cooperación. Las herramientas de cifrado encontradas en la cámara sugieren comunicaciones de la era de la Guerra Fría. Fue la fuga de 1962 parte de algo más grande, vinculado al espionaje. En lugar de mera desesperación criminal, aún más escalofriantes son los susurros de traición. Rasguños encontrados en la pared del túnel durante la investigación del FBI decían: «Me dejaron aquí, si es auténtico». Esto sugiere que un cuarto hombre, alguien no registrado en la historia oficial, fue abandonado durante la fuga. ¿Podría haber sido un guardia que exigió demasiado? ¿Un cómplice considerado prescindible? ¿O otro prisionero cuyo papel fue borrado de la narrativa? La posibilidad de un cómplice oculto se alinea con el descubrimiento de restos óseos más adelante en el túnel, un misterio que el FBI nunca ha explicado completamente. Si esos huesos pertenecían a alguien dejado atrás, entonces la fuga no fue solo una leyenda de criminales audaces, fue una historia de traición, silencio y muerte. El público ha romantizado durante mucho tiempo la fuga de 1962, imaginando a Morris y los Anglin remando en la noche en su frágil balsa. Pero las expresiones pálidas del FBI al encontrar la cámara oculta sugieren una realidad mucho más oscura. Los hombres pueden haber entrado en una salida cuidadosamente elaborada, ayudados por fuerzas que nadie se atrevió a reconocer. Y si eso es cierto, la historia de la imposible fuga de Alcatraz no es solo sobre tres hombres desafiando las probabilidades. Se trata de un pasaje secreto, diseñado décadas antes, un túnel que conectaba la roca no con la libertad, sino con el mundo sombrío del espionaje y las operaciones encubiertas. La verdadera pregunta no es si Morris y los Anglin sobrevivieron, sino si su escape fue realmente suyo. El FBI pensó que la cámara del túnel era el clímax de su descubrimiento. Las herramientas de encriptación, los relojes congelados, los catres inquietantes, pero estaban equivocados, porque más adentro, más allá de una sección parcialmente colapsada de roca y escombros, algo aún más oscuro esperaba. Mientras despejaban escombros cerca del punto más lejano del túnel, los agentes notaron una forma extraña en el suelo.
Al principio, creyeron que era madera caída o piedra, pero a medida que se retiraban cuidadosamente los escombros, la verdad emergió. Huesos, huesos humanos. Los restos esqueléticos yacían retorcidos y medio enterrados. Su posición sugería que un derrumbe los había atrapado hace décadas, pero no eran solo los huesos en sí lo que perturbaba a los agentes. Era lo que el esqueleto estaba agarrando. En una mano huesuda, aún atada por los restos de tela, había un bolso desgastado. El cuero se había deteriorado, pero su contenido se había conservado de manera inquietante. Dentro había varias monedas de plata impecables acuñadas en 1961, junto con mapas descoloridos y notas dañadas por el agua. Las monedas brillaban de manera antinatural bajo los haces de las linternas, intactas por la corrosión que había afectado todo lo demás en el túnel. La implicación era escalofriante. No eran reliquias dejadas al azar. Habían sido guardadas, atesoradas, salvadas para algo, tal vez una vida después de la fuga. Un alijo de moneda cuidadosamente preparado, destinado a darle a alguien una segunda oportunidad una vez que pasaran más allá de la roca. Los expertos forenses pronto confirmaron que los huesos no coincidían con ninguno de los tres fugitivos de la fuga de 1962. No eran Morris y no eran los hermanos Anglin. Quienquiera que fuera, era alguien más. La revelación sacudió el caso por completo. ¿Quién era esta figura olvidada? ¿Un cuarto hombre involucrado en el intento de escape? ¿Un cómplice enterrado vivo en las sombras de Alcatraz? O peor, un participante en la construcción original del túnel, silenciado antes de que el secreto pudiera ser expuesto. Los mapas encontrados en la bolsa profundizaron el enigma, aunque dañados, claramente trazaban las corrientes alrededor de la bahía de San Francisco. Pero a diferencia de los mapas atribuidos a Morris y los Anglin, estos tenían marcas codificadas, casi como si estuvieran destinados a un conjunto diferente de ojos. ¿Eran rutas de escape o eran señales de navegación destinadas a operativos que se movían dentro y fuera de la isla sin ser vistos? Sin embargo, fueron las marcas toscas en la pared del túnel las que dieron el golpe más inquietante. Apenas legibles, grabadas en la piedra con lo que parecía ser un fragmento de metal, había palabras que parecían sangrar desesperación. Me dejaron aquí. La frase era simple, pero su significado era devastador. Quienquiera que hubiera estado atrapado en esa cámara no había muerto en silencio. Habían intentado enviar un mensaje, una última acusación tallada en la oscuridad. Las palabras sugerían traición, abandono, un cuarto conspirador que había sido sacrificado para que otros pudieran quedar libres. El FBI nunca publicó estos hallazgos públicamente, pero las filtraciones pasaron silenciosamente a periodistas, investigadores y teóricos de la conspiración. Se propagaron como un incendio. La historia del esqueleto olvidado se convirtió en una de las notas al pie más perturbadoras en la historia de Alcatraz. ¿Quién era este hombre? Algunos teóricos creen que fue un cómplice no registrado de Morris y los Anglin, quizás reclutado por sus habilidades o conocimiento del túnel. Otros sospechan que pudo haber sido un guardia corrupto, atraído al plan por promesas de dinero, pero finalmente traicionado. Y luego están aquellos que argumentan que él no fue parte de la fuga en absoluto, sino más bien alguien vinculado a la construcción original del túnel en los años 1920 o 1930, enterrado vivo para asegurar que el secreto permaneciera sellado. Pero las monedas añadieron otra dimensión. Acuñadas solo un año antes de la infame fuga, plantearon la posibilidad de que la muerte de la figura estuviera directamente relacionada con la fuga de 1962. Si es así, entonces Morris y los Anglin podrían haber tenido un cómplice oculto, uno que nunca logró salir con vida. La inquietante sincronización de las monedas también vincula los restos con el contexto más amplio de la Guerra Fría. 1961 fue un año crucial. Se erigió el muro de Berlín, las tensiones nucleares estaban en aumento y las operaciones de inteligencia estaban en su apogeo. ¿Podrían las monedas haber sido parte de un plan de espionaje, colocadas como suministros para un operativo destinado a desaparecer en la noche? ¿O eran la última esperanza de un hombre desesperado, un alijo de dinero destinado a comprar la libertad en un mundo al que nunca llegó? El descubrimiento sacudió incluso a agentes experimentados. Si la fuga de 1962 no fue solo un acto criminal, sino parte de una operación más grande, entonces el esqueleto representaba no solo un fracaso, sino un sacrificio. Alguien había sido prescindible. Alguien había sido borrado del registro.
Y, sin embargo, persiste la posibilidad más inquietante que los fugitivos mismos traicionaron a su compañero, que Morris y los Anglin, aclamados en el folclore como genios criminales, pudieron haber logrado su libertad dejando a otro hombre morir en la oscuridad. Los foros de conspiración explotaron con teorías. ¿O en serio era este cuarto hombre un activo de la CIA abandonado después de que la misión se comprometiera? ¿Era un informante silenciado por aquellos que ya no lo necesitaban? ¿O fue víctima de un colapso del túnel, atrapado en una pesadilla mientras los otros huían? El FBI, por su parte, nunca ha confirmado la identidad del esqueleto. En documentos filtrados, los restos se mencionan solo como Sujeto X. Sujeto X se convirtió en una historia de fantasmas por derecho propio, una presencia espectral que persigue el legado de la roca. Su cartera, sus monedas, sus desesperados garabatos, todos apuntaban a una verdad que nadie quería enfrentar, que la fuga más famosa de Alcatraz pudo haberse construido sobre traición y sangre. Y si un hombre fue dejado atrás, ¿qué más estaba oculto bajo la roca? ¿Qué otro? Otras historias permanecen enterradas, selladas en piedra y silencio, porque en ese túnel no solo se desenterraron huesos. Era el eco de las últimas palabras de un hombre, una acusación grabada en la misma historia. Me dejaron aquí. Durante décadas, Alcatraz ha sido un monumento a la justicia estadounidense, una roca en la bahía donde los criminales más notorios del país fueron encerrados sin posibilidad de escape. Pero los descubrimientos ocultos bajo sus cimientos sugieren algo mucho más complejo. El túnel, la cámara, las literas, las radios, las herramientas de encriptación, el esqueleto con su bolsa de monedas, las palabras desesperadas talladas en la piedra. Me dejaron aquí. Juntos pintan un cuadro de Alcatraz que es muy diferente del que nos han enseñado. Esto nunca fue solo una prisión. Podría haber sido un laboratorio para el control psicológico, un centro de espionaje de la Guerra Fría, una fortaleza de secretos disfrazada como una fortaleza de castigo, y el momento es imposible de ignorar. La construcción del túnel en la década de 1920, anterior a la toma de control federal de la prisión, la fuga de 1962, coincidiendo con puntos críticos de la Guerra Fría, los relojes congelados marcando las 2:17 de la madrugada en una noche desconocida. Cada detalle se siente menos como una coincidencia y más como un patrón deliberadamente oculto a la vista. Entonces, ¿qué era realmente Alcatraz? ¿Era un escenario para experimentos de inteligencia? ¿Un punto de entrega encubierto para operaciones gubernamentales? ¿O una prisión solo de nombre con un propósito más profundo operando en las sombras debajo? Incluso ahora, el FBI se niega a divulgar todos los detalles de lo que encontraron. Su declaración oficial llama al túnel una anomalía estructural con un uso histórico incierto, pero esa frase plantea más preguntas de las que responde. Si esto no era más que un pasaje oculto, ¿por qué confiscar los registros? ¿Por qué restringir el sitio? ¿Por qué palidecer ante lo que se descubrió? Algunos creen que la verdad se encuentra en el contexto de la Guerra Fría, en una época en la que las tensiones nucleares estaban en su punto más alto, cuando la paranoia dominaba cada rincón de la inteligencia estadounidense. Alcatraz pudo haber sido transformada en algo más que una prisión, pudo haber sido un nodo de secreto, oculto a plena vista, su propósito borrado de la historia una vez que el peligro había pasado. Otros van más allá, sugiriendo que la fuga de 1962 no fue un accidente de criminales geniales, sino una operación cuidadosamente orquestada, que Morris y los Anglin no eran solo prisioneros, sino participantes involuntarios, o quizás dispuestos en un experimento más grande. Su desaparición, su posible supervivencia, su silencio, todo eso pudo haber sido guionizado como parte de un plan que nadie debía descubrir. Y luego, por supuesto, está el sujeto X, los huesos aferrando el maletín, las palabras finales grabadas en piedra. Quienquiera que fuera, su historia persiste como la pista más oscura de todas. ¿Fue un conspirador traicionado? ¿Un operativo silenciado? Un hombre borrado para preservar el mayor secreto de la roca. Puede que nunca lo sepamos, pero una cosa es cierta. La roca aún guarda sus secretos. Bajo las celdas desmoronadas y las barras oxidadas yace una historia mucho más extraña y mucho más aterradora que cualquier cosa que se haya mostrado a los turistas que deambulan por sus pasillos.
Así que la próxima vez que bajes del ferry y camines por los fríos pasillos de Alcatraz, pregúntate, ¿estás realmente en una prisión o estás caminando sobre uno de los encubrimientos más profundos y oscuros de América? Y eso nos lleva a la escalofriante pregunta, ¿qué era realmente Alcatraz? ¿Un experimento gubernamental fallido? ¿O un secreto tan oscuro que tuvo que ser enterrado bajo piedra? ¿Qué crees tú? ¿Encontraron Morris y los Anglin la libertad a través de un túnel que nadie debía descubrir? ¿O fueron peones en algo mucho más grande? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Si disfrutaste de esta inmersión en uno de los misterios más inquietantes de América, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más historias ocultas y secretos sin resolver. Y asegúrate de hacer clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. No querrás perderte lo que te espera allí, porque si algo nos enseñó la roca es que el pasado nunca está realmente encerrado.